que, por ejemplo, en el mundo de los podcasts, yo he encontrado como que esa parte de observar, pues, para qué nos funciona, ¿no? Para qué nos sirven ciertas cosas. Y en su efecto, pues Sí. veo en los podcasts diferentes temáticas que a lo mejor pudiera darte. O sea, ¿qué te puede dar un podcast, ¿no? O sea, y creo que hay muy variados y para toda la gente, Ujú. ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado mucho a Pero mi novia digamos, mencionar, ¿qué sería un podcast, Omar? pues Digamos, yo, ajá, digamos que lo que he entendido yo es una sí, plática larga, digamos, una ujú, plática larga sobre temas variados. O sea, si por ejemplo tú ves bueno, en mi caso particular, si yo veo un podcast referente a negocios, pues ahí voy a ujú, encontrar en ese podcast muchas referencias o eh, muchos detalles acerca del mundo de los negocios, del emprendedurismo, ¿no? ujú, Pero si veo un podcast de recreación o de temas pues complejos, metafísica o demás, pues también hay un podcast específico para eso. Y uno de los podcasts que, por ejemplo, que mi novia me ha platicado, porque yo lo vi muy poco así en corto, ujú. es el de uno de Jordi Rosado y Marta Higareda, ¿no? Que es el de Todo Un Mucho, que están entre los tops de los podcasts más vistos. Y hablan mucho de eso, o sea, de diferentes cosas, pero hablan mucho de metafísica, hablan de fantasmas, de ovnis, de muchas cosas. De hecho, hasta hubo por ahí un meme muy grande, muy extendido de Marta Higareda diciendo que ella hace todo, ¿no? Y se hizo muy viral Todóloga. porque a ella le pasaba todo, ¿no? Todo lo que platicaban a ella ya le había pasado. Y entonces, pues claro, también es que es una mujer muy conocida, creo que está casada, no sé, con un director de cine o algo así, no recuerdo. Entonces, sí era como posible lo que le pasaba, porque decía que había visto a Brad Pitt o no sé qué personajes, y como que la gente empezó a decir, es una mentirosa, pero en realidad, pues como está tan cerca de eso, pues sí era probable que le hubiera podido pasar. Mm, Pero bueno, regresando a lo mejor a la temática del podcast, el podcast como tal, yo te diría que es eso, un espacio para que dos personas, puede ser que sean especialistas o no, hablen de una temática extensamente, de una ujú. manera extendida. Y probablemente un podcast puede ir, creo que desde unos 20 minutos hasta aventarte 6 horas platicando de un tema. Y que mira que sí ha habido podcasts que yo me ha tocado ver que son así, de 6 horas. O sea, sí me he podido ver podcasts de 6 horas que no son aptos para toda la gente, ¿eh? Déjame decirte, o Ujú. sea, como que sí tienes que tener un oído ahí más o menos especializado para ser capaz de durar un tiempo Sí, escuchando eso. ¿no? Y mucha gente los usa para ir haciendo su deporte o ir manejando, y ahí tienes a alguien escuchándolo, cómo habla, ¿no? O sea, creo que es el equivalente, como bien lo dices, a estos programas que te platicaba yo que veía, ¿no? Fórmula Deportiva, ya descubrí que se llamaba así. El, Ándale. sí, el programa que Fórmula veía de Fernando Marcos y Ángel deportiva. Fernández, en donde pues habían dos tipos hablando de deportes, ¿no? Y en su defecto pues, se pasaban ahora a la sección de historia. Y ahora vamos a hablar de las nuevas noticias, ¿no? Porque me acuerdo mucho que en esa época hablaban de que el Papa había dicho que ya no, el infierno ya no existía, ¿no? Que ahora ya no como lo conocíamos con fuego, ¿no? Ujú. Sino que ahora el Papa había dicho que ahora era la inexistencia. Entonces, y que hace poco tiempo volvieron a regresar y dijo, no, otra vez el Papa dijo que ahora otra vez hay fuego. Si hay un infierno con fuego, ¿no? Y eso ya me dio un poco más de tranquilidad, ¿no? Que la inexistencia. Prefiero Pero estarme exactamente, quemando a dejar de existir. sí, claro. Y en ese aspecto, pues, me parece que eso pasaron a ser los podcasts, o sea, un Ujú. espacio en donde, de acuerdo a tu afición, ajá, puedes escuchar más opiniones, todo lo que se pueda hablar de una temática. Eso pues, para mí Ah, creo que ok. pudiera ser un podcast, ¿no? Hablar de mucho de ese tema. No sé si Sí, puede quieras ser. agregar a lo mejor alguna definición. No, bueno, Ujú. digamos que ese es como que el concepto en general que se tiene, ¿no? De dos o más personas platicando sobre temas ya sea específicos o a lo mejor variados, que estas personas pueden ser o profesionistas hablando de sus áreas o de personas que puedan hablar de cualquier tipo de temática, ¿no? O incluso como una especie como de entrevista también, ¿no? Está el entrevistador y el entrevistado y al final de cuentas también van platicando, pero a lo mejor la diferencia entre una entrevista a lo mejor más diseñada, a diferencia de un podcast, es donde se habla y no hay una estructura en sí, ajá, sino que podemos ir interactuando en estas temáticas y pues obviamente de acuerdo a las dudas, a los comentarios que puedan ir surgiendo a lo largo del podcast. Yo creo que sí son muy parecidos a esos programas de entrevistas que llegábamos a ver, por ejemplo, en televisión, ¿no? A mí me gustaba Ujú, mucho antes un programa que se llamaba La Entrevista con Sarmiento, y era uno de mis programas favoritos, y yo veía cómo se extendían hablando con un personaje que habían invitado para entrevistarlo, y de repente ese personaje pues se daba la tarea de decir otras tantas cosas que había hecho. Y claro, si te ujú, interesaba el personaje, pues claro que querías escuchar más acerca de ese personaje. Pero aparte, el dichoso Sarmiento
tenía como que ya él estructurada una serie de preguntas, ¿no? Y que al final de cuentas, a partir de esas, eran como preguntas detonantes que te llevaban a otras temáticas. O sea, sí, sí creo que iba muy por ahí, pero también considero que, por ejemplo, pueden ser programas muy especializados, en donde efectivamente no es como que haya un entrevistado como tal, sino que en sí los dos que están ahí enfrente pueden hablar de una misma temática o de variadas temáticas. Creo que esa es a lo mejor la diferencia. Y sí, como bien lo dices, nosotros que estudiamos psicología, pues sabemos que hay entrevista estructurada, donde hay preguntas, Ujú. semiestructurada, donde hay algunas preguntas, pero lo demás puede ser libre, o sin estructura, que pues efectivamente se puede hablar de todo sin necesariamente tener una pregunta, o la entrevista a profundidad, ¿no? Que nos toca utilizar mucho en psicología, donde efectivamente puedes hablar de todo acerca de la persona que tienes enfrente, pero ya más a detalle, ¿no? Ya te metes a detalles específicos que te Ujú. interesan para tú tener ya una noción más a fondo de la persona que tienes enfrente. Pero sí, en efecto, me parece como que hoy en día el podcast es todo esto, todo lo que acabamos de decir. No sé, ¿qué opinas al respecto, colega? O a lo mejor tengas algún podcast que tú veas. Sería interesante saber si tú ves podcast. He visto algunos, Ujú. la verdad no soy así como que aficionado a ver los podcasts. Uno que veo seguido es el de perspectivas psicológicas, por ejemplo, ¿no? Ahí se los Ah, ok, ok. Es recomiendo muy, muy bastante, interesante. ¿no? Pero yo digamos que voy entrando a este mundo de lo que es el podcast. Me interesa porque siempre va a ser interesante ver a o dos o más personas platicando sobre temas, ya sea del propio interés o de temas variados, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera sabes que te puede gustar cierto tema, pero llegas a ver este podcast y te empieza a interesar de tal manera porque las personas que lo están platicando tienen esa forma de llegar a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que atraiga, pues, a gente, ¿no? Y hablamos de miles o millones de seguidores que incluso llegan a tener estas personas que se dedican a los podcasts. Digamos que a mí lo interesante de todo esto es como una vez más hay un medio, en este caso llamado podcast, digamos una forma de transmitir, ¿no? De transmitir conocimientos, experiencias o situaciones, ¿no? Desde situaciones muy específicas en cuanto a lo mejor hablar de temas de ciencia, de tecnología, de religión, de varios intereses con a lo mejor que tengan que ver más con la cultura, con la filosofía, con la ciencia, etcétera, hasta temas de la vida cotidiana, ¿no? Pero incluso hay gente que tiene esa capacidad de algo tan aparentemente cotidiano o tan simple, hacerlo muy interesante. Y esa es digamos, lo que yo rescataría, ¿no? De los podcasts, ajá, porque pues obviamente hay de podcast a podcast, ujú. Pero pues más que nada sería eso más, ¿no? Lo que yo pudiera comentar al respecto de esto. Claro, claro. Ahorita mencionaste varios que me suenan a mí, pero que yo los siga o que yo los vea continuamente, ¿no? He visto algunos, sí, pero no es algo que yo esté siguiendo. De ahora en adelante, pues yo creo que me voy a dar a la tarea de meterme más a este mundo de los podcasts, ¿no? De hecho, por eso estamos haciendo este precisamente, ¿no? De Claro. platicar sobre, en este caso, las redes sociales, un poquito de tecnología y ahorita pues platicando sobre lo que es los podcasts y el otro que, pues el que hacemos, ¿no? Pero ya en un ámbito más especializado. No sé si quieras Sí, que toquemos efectivamente. alguna otra temáticas por ahí Pues yo creo diferentes. que ahorita nos aproximamos al final, ¿no? Ya, ahorita Sí, ya está muy se bien. nos fue el tiempo como siempre, ¿no? Pero bien interesante todo esto de las redes sociales, de los podcasts, de la forma en que se comunica hoy el mundo, ¿no? Principalmente es eso, todo lo que ha hecho el Internet, pues es tener una comunicación más directa, más rápida, más sencilla, pero también obviamente lleva su riesgo, ¿no? Tanta información, pues puede saturar y puede confundir, ¿no? Entonces también es importante saber que las redes sociales, por ejemplo, son buenas, los podcasts, todo esto, pero también hay gente que lo utiliza de mala manera, ¿no? Entonces, nada más teniendo ese cuidado, pues la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Bastante. Y pues agradecerte, Omar, gracias por estar conmigo aquí en este inicio de este podcast precisamente, al que pues le hemos llamado Pienso, luego existo, ¿no? En honor a esa frase célebre de René Descartes. Ajá. ¿Por qué le puse así? Pues porque definitivamente el pensamiento del ser humano es el que nos ha llevado a todo esto, ¿no? Desde generar estos inventos como el Internet, las nuevas tecnologías, todo eso, pero también tiene que ver con esa parte filosófica, ¿no? De nosotros como seres humanos, pues quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y pues todo lo que podamos abordar tiene que ver con el pensamiento humano. Por eso le vamos a poner a este podcast o a esta sección, pienso, luego existo.